saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y en general toda persona que esté interesada en su desarrollo personal. Les recuerdo, amigos míos, que todo el conocimiento de coaching empresarial y nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en nuestra plataforma de presencia digital de Consultorio Empresarial Querétaro. Allí en todos los canales digitales, en las redes sociales más populares del momento, nos vas a encontrar a Proyectate Radio y Consultorio Empresarial para que puedas acercarte con nosotros y, por supuesto, el poder aprovechar voz y nuestro eco. Amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a las condiciones laborales que pueden afectar la salud mental y, por supuesto, de los factores de riesgo psicosocial relacionados a la empresa. Por eso, para ello nos va a acompañar el día de hoy la organización Voz Pro Salud Mental, con sus representantes Elizabeth Galán Ortiz, Lorena Ruiz y Víctor Nieves. Bienvenidos todos al programa, estimados invitados. Bueno, buenas tardes, gracias. Magnífico, chicos, pues me gustaría no iniciar este tema sin antes presentarlos y que puedan brevemente presentarse ustedes con nuestra audiencia para conocer un poco el rol que ustedes desempeñan en la organización y poder adentrarnos en este tema. Adelante, Elizabeth, por favor, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Soy Elizabeth Galán, soy coordinadora de la red en el área de Torreón y de Saltillo, Coahuila, y yo también soy capacitadora y terapeuta. En el ámbito de la salud mental, pues ya llevo más de 20 años y me desarrollé hace varios años sobre la capacitación en la detección de los factores de riesgo psicosocial, que fue la llegada de la norma 035 a partir del 2019 y pues ese es el tema que vamos a hablar un poco de esto. Gracias, muchas gracias a Alejandro por la invitación y bueno, gracias a mis compañeros, a Lorena y a... Buenísimo, Elizabeth. Lore, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lorena Ruiz, trabajo como coordinadora de difusión y comunicación de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Ayudo un poco en la red, somos parte de una red de 13 asociaciones a lo largo de la República, donde aquí mi querida Liz Galán, que es un lujo tenerla porque es una experta en el tema, todas nos ayudamos para hacer que la salud mental sea un tema importante en nuestra sociedad para ayudar a las familias, para ayudar a los usuarios y para hacer esta maravillosa red de apoyo, Alejandro, que nos permite quitarnos en esta sociedad del estigma y de la discriminación. Y esta maravilla que la Secretaría de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, no hay un temblor fuerte. Sí, está temblando aquí en Ciudad de México. Oh, no me digan. Oh. Sí, bueno, se asusta. Los dejamos en la transmisión. Si ustedes pueden seguir con la transmisión, voy a mi punto de seguridad. Adelante, claro que sí nos tenemos que mover porque está bastante fuerte. Yo los entiendo, no se preocupen. Cuidado. Okay. Adelante, por favor. Buenísimo. Okay. Liz, pues es un gusto. Lamentamos que esté sucediendo esto en este momento en la Ciudad de México. Esperemos que pase pronto. Por lo pronto, pues daremos inicio a este tema que estamos considerando el valor que tiene la salud mental en el desempeño de las personas, por supuesto en diferentes círculos, en la familia, en la sociedad, en la empresa, que hoy pues tú nos has compartido tu expertise, particularmente en el tema de la norma 35, que es ya un tema de todos conocido, tal vez no necesariamente a profundidad, pero se sabe de que algo tiene que ver con el ambiente laboral y con digamos, los efectos que algún descuido, alguna desatención a esta normatividad puede llegar a suceder en las personas. Platícanos, estimada Liz, ¿de qué se trata este asunto, por favor?
Pues mira, curiosamente pasa esto, que es un riesgo psicosocial, ya no es un factor, es un riesgo lo que están viviendo ahorita Lore y Víctor. Esos son los riesgos a que nos enfrentamos, Alejandro. No es solamente el temblor, sino es ellos ya tienen una preparación y dicen, nos tenemos que salvaguardar, retirar. Claro, esto sucede en las empresas, hay catástrofes, esto sucede en el ámbito laboral, esto sucede en el ámbito educativo, todo lo que es en el mundo en general. Pero hay algo muy importante que quiero tocar el tema. Yo creo que la norma 035 vino a implementarse de manera, ahora sí como ahorita nosotros en el programa, viene a presentarse, se implementa en 2019 y resulta que en 2020 vivimos pandemia, que fue un factor, un riesgo, no es un factor. El factor es el efecto, es el detonante. Sin embargo, nosotros vivimos un evento traumático colectivo a nivel mundial. Y entonces nosotros como red estamos observando la necesidad de las personas de conocer esto sobre la salud mental. Lo que hace Lorena, que te dice que ella es coordinadora de difusión de nuestra página de Voz Pro Salud Mental, es una maravillosa labor que ella hace. Es increíble cómo a veces la información no llega. Sí, eso sucede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema muy, pues diríamos, complejo, como es la salud mental. Es un tema con un grado de estigma. Y fíjate que eso es lo más grave, Alejandro. Lo más curioso de nuestro contexto social, y no es solamente en México, es en todo el mundo. Claro que hay diferentes grados de estigma y de complejidad en diferentes áreas del mundo, incluso de la República, pero el tema de la salud mental es un tema complejo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos creencias que ya no funcionan, creencias de que pues si te enfermas te vas a volver loco, o si te llegas a ir a un psicólogo, pues es porque ya no estás bien, o peor aún, si vas con un médico psiquiatra, es cuestión ya casi que caso grave. Entonces, todo esto es lo que involucra el tema de la NOM 035, que es identificación de riesgos psicosociales, y se llaman precisamente psicosociales, porque están en la psique de las personas, pero socialmente hay barreras que hacen este estigma. Entonces, de esto se trata el tema de hoy y de lo que hacemos en nuestra red Voz Pro Salud Mental. Fíjate que, estimada Liz, es importante que nosotros le compartamos, y Lore, nos da gusto que estén ahí, aunque ya estamos seguros de que el susto no pasa rápido, pero nos alegra ver los que están ahí por lo pronto, ¿verdad? Bien. Ese es el riesgo psicosocial, el susto que provocó en ellos y en mí, porque tengo un hijo que vive en la Ciudad de México. Entonces me calmé, dije, ok, vamos a continuar, y pusimos el ejemplo, Lore, para que sepa. Estos son los riesgos. Seguridad, porque efectivamente los simulacros nos sirven para eso, detectar dónde tenemos que guarecernos. Parece que no fue nada grave, sí se sintió muy fuerte, ya vi que el epicentro es en Puebla. Pero bueno, gracias nuevamente por acompañarnos, querida compañera, y por darnos este espacio, Alejandro. Creo que es un tema importantísimo, cuidar nuestra salud mental en nuestro trabajo, porque sin salud mental no hay nada. O sea, uno no puede ser ni productivo ni funcional. El estrés no se puede minimizar. Ya las largas jornadas, la falta de condiciones, todos esos son, bueno, ahorita Liz nos va a explicar, pero son factores que aunque nosotros no queramos, el cuerpo un día te pide un descanso y te pide el tiempo fuera. Y entonces es importante estar alerta acerca de estos síntomas. Gracias. Es correcto, Lore. En efecto, estimada audiencia, yo quisiera, digamos, apuntalar, recalcar lo siguiente. Estamos en un punto de desarrollo en la humanidad en la cual ya es necesario empezar a enfrentar y a reconocer con conocimiento, con información, situaciones que tal vez en el pasado se consideraban como normales, es decir, que hubiera algún tipo de manifestación histérica, voy a decir algo así, ¿no? Dentro de una organización o en una familia o en la sociedad, de estrés, de violencia, de depresión, ¿verdad? Que pareciera como que en aquel momento, en esos tiempos, es algo normal, es algo que ya pasará, es algo que no tiene importancia. Hoy, más que nunca, tiene
la mayor de las importancias, porque lamentablemente las consecuencias que hemos podido observar de desatender este tipo de situaciones, de no querer reconocerlas, de no tomar la responsabilidad de ahondar, por muy doloroso que sea, por muy doloroso que sea, ahondar en la situación de un ser querido, de un ser cercano, ¿no? O inclusive en la empresa, ¿no? Del ambiente laboral que está sucediendo en la empresa, donde se ve con absoluta claridad la baja productividad, la baja motivación, el bajo compromiso. Ya no hay manera de poderlo ignorar. Entonces, es ahí en donde entra esta norma, esta importancia de ya ponerlo sobre la mesa como un elemento a considerar y a calibrar permanentemente. No es algo que se va a hacer hoy y se olvida. Todos los días, todas las semanas, todos los meses hay que asegurarnos que estamos en la frecuencia correcta. No sé si esto estarán de acuerdo conmigo. Víctor, bienvenido, ya estás de regreso, Víctor. Sí, sí, ya de regreso. Ya pasó el susto. Sí, ya pasó. Pero los estaba yo escuchando, y sí, como tú dices, pues la importancia de esto es que llegó para quedarse. Así como tenemos aquí los emprendedores, pequeños empresarios, empresarios de medianos o incluso grandes. Esto es como el Seguro Social. Cada mes yo tengo que andar haciendo mis declaraciones. Este tipo de revisiones nos sirven mucho porque estamos monitoreando no el estado de la empresa, el estado de nuestros asociados, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas con las que convivimos cada día. Si nosotros nos cuidamos en nuestra red de trabajo, entonces sí, no vamos a tener que pedirle a nadie que se ponga la camiseta ni que nos trate como si fuéramos nada. Sí vamos a estar al pendiente de nuestros asociados, de nuestros colaboradores, y se van a sentir también ellos que parte de un lugar donde están siendo cuidados. Si esto lo aunamos a nuestro tema de Voz por Salud Mental, que es la inclusión, que es romper el estigma, pues qué mejor que estar capacitados dentro de la empresa, no nada más para cuidarnos, porque la norma también nos habla de estos factores de riesgos psicosociales. Si sé el perfil que requiero para determinados puestos, pues voy a tener gente sana haciendo lo que sabe hacer en el tiempo que lo debe de hacer. Si yo escucho a mi personal y es que sabes que no tengo los recursos para hacer mi trabajo, pues lo voy a tener estresado, al borde del colapso, con problemas de ausentismo, empiezo a tener los costos de rotación de personal. Pero si los escucho, mira, lo que pasa es que a lo mejor moviendo mis piezas, porque no se trata de invertir nada más, sino haciendo los ajustes necesarios, puedo tener todo. Pero hay que estar atentos. Si yo no sé que me debo de cuidar de esto, pues jamás me imagino que hay las herramientas. Y ahora, de hecho, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo ofrecen estos formatos que están abiertos para todos. Nada más es meterse, teclear y ya. Y uno va viendo que es en realidad mucho a favor del emprendedor, mucho a favor del empresario, porque me va a ahorrar. Ser socialmente responsables tiene ahorros, tiene beneficios y vaya, nada más así como idea corta. Bien, estimado Víctor, me alegra que así sea. Lo vamos a retomar ahora en los minutos posteriores. Liz, me gustaría que nos pudieras ahondar un poco más sobre este tema de el estigma, por un lado. Dos, la naturaleza y alcance de la norma, para que podamos empezar a entender, ¿verdad? Un poco cómo influye estos conceptos en esta norma. Claro que sí, yo hablo y ya tú me detienes si hay algo. Primero que nada, el estigma es algo que no vemos. Sin embargo, ahorita también hablamos mucho de la discriminación, como dice Víctor, que es algo de la inclusión, que esto ya tipifica como un concepto legal, Alejandro, y tú lo sabes, como coaching empresarial. Entonces tenemos que tener más, ahora sí que más conciencia, pero más responsabilidad, ¿verdad? Como empresario, y nos protege la ley, como también lo estamos viendo. Esto es el estigma. El estigma es
una falta de educación. En nuestra red entendimos que no estigmatizamos porque sí, es por falta de conocimiento. Entonces, lo que hacemos es educar en el proyecto de familias y afortunadamente la norma 035 es como llevar la salud mental a la empresa y esto para nosotros fue como un despertar y buscamos muchas maneras, Lorena y yo hemos platicado mucho del tema de hacer llevar, pero no es fácil porque a veces no se abren los canales, pero es así. Esto eso es un proceso. Pero ¿qué pasa? Sí, estábamos muy rezagados en el ámbito laboral en México, en el área de la salud mental. Por eso llega la OIT, Organización Internacional del Trabajo, e impone que México tenga la norma 035. Sabemos de nuestras extendidas horas laborales y cargas de trabajo en nuestro México querido y como en otros países hay mucho más validez de esta parte de la salud mental y sobre todo un acceso a tener simplemente una incapacidad por embarazo, por parto, las mujeres tienen más tiempo. Entonces, es esa parte donde estaba rezagado México y lo sigue estando. Claro, como decía hace rato, antes que volvieran a esta Lore y Víctor, decía que hay diferentes áreas de la República donde hay más rezago. Quizá ustedes en el DF porque así es, ¿verdad? Las cosas sean un poquito más de conocimiento. Hay lugares, yo estoy en Coahuila, Alejandro está en Querétaro, entonces también eso. Pero bueno, se pretende homologizar y hacer el mejor esfuerzo para que el alcance de la norma, que es precisamente concientizar, es identificar, pero a través de la concientización. Entonces la norma tiene un alcance maravilloso porque nos deja ver esta parte. Cuando yo he estado, ya nomás para concluir, en alguna capacitación por allá en el 2019, Alejandro, para hacer conciencia de lo que es un riesgo psicosocial, créeme que lo digo con todo el respeto, pero a los interesados de RH les ocupaba nada más obtener las cifras y ver cómo respondían a la Secretaría, más no sabían identificar un riesgo. Había gente cayéndose en las líneas de producción por estrés, había guardias golpeando a otras personas porque estaban sobreestresados, pero ellos no consideraban que eso era un riesgo. Entonces, eso es lo importante, concientizar, y es lo que venimos haciendo en nuestra red hace ya 22 años. Bien, Liz, sería interesante que nos puedas compartir con nuestra audiencia exactamente desde tu capacitación qué es lo que está contemplando la norma 35. ¿Qué contempla, verdad? Esto que contempla seguramente es el efecto de una causa, debe de haber causas que son los factores de riesgo a los que te estás refiriendo, para que nuestra audiencia entienda cuando se habla de la norma 35 de qué se está hablando. Sí, cuando estamos hablando de la norma 035, estamos hablando de los efectos que ocasiona el estrés laboral, las cargas de trabajo, la violencia laboral o acoso, que se llama mobbing, y hay muchas cosas, desde tener un jefe que puede ser un líder que pues no tiene esta capacidad de comprensión de que la forma en que él interactúa con sus subordinados llega a ser un riesgo porque es violencia psicológica. Entonces, ¿qué contempla esta parte de nuestra norma? Pues que vamos a tener que, primero que nada, hacer revisión de las políticas que están muy claras en las normas de la Secretaría del Trabajo. Una de ellas, la norma 30, que ya habla de esto, pero ahora sí ya en el ámbito de la NOM 035 habla específicamente de identificar cuando hay un riesgo psicosocial. Y un riesgo psicosocial, Alex, viene siendo este evento traumático severo, ya sea que la empresa pasó por un incendio, que en la empresa se dio, no sé, un secuestro. Ha habido casos diferentes en cada empresa, pero te digo, lo importante es identificar. ¿Y cómo identificarías un riesgo? Te pongo el ejemplo de lo que vivía en una empresa. O sea, no, ellos querían contestar, resumir ahora sí que un formato que que nos pedía la Secretaría del Trabajo. Esto fue antes de pandemia, quiero explicar. Creo que sirvió mucho que viniera la pandemia para ponernos el ejemplo así como para muestra un botón. ¿Estamos traumatizados? Sí. No quiero decir que estemos tontos, mal, no. Traumatizado significa que tenemos
ya un evento en nuestro psique y que es algo colectivo. Y no lo digo yo, lo dice la OMS. El índice de ansiedad aumentó un 30% en México después de la pandemia. ¿Qué pasaría? Imagínate en un ejemplo simple, que tuviéramos un líder de un equipo que te estuviera diciendo, si el próximo mes no cumples con tus metas y objetivos, te vamos a despedir. Y si eso lo hace todas las semanas de revisión de resultados, ¿cómo puede llegar a influir psicológicamente esta persona, una persona que tiene la intención de salir adelante, de vender, de poder cumplir con sus metas y objetivos, pero resulta esto un verdadero asedio, ¿no? Porque además tener, ¿verdad?, una amenaza de esta naturaleza influye poderosamente, ¿no?, en la conducta de la persona y en la empresa. ¿Tú qué opinas? Es un riesgo. La persona, y voy a decir de manera, le doy su voto de confianza a la persona que está ejerciendo esta forma de estrés o de control o de manipulación, esta persona no es consciente quizá, vamos a dejarlo así, pero para eso está la NOM 035, para que haga conciencia, como decía Víctor, es que no nos damos cuenta que esa persona, en vez de ser un emprendedor, nos está estresando al resto de las personas. Y no lo saben, de verdad, no lo saben, Alejandro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diría yo? Pues primero que nada, se hace, ya también hay todo un protocolo, gracias a la NOM 035, para elaborar un oficio, donde la persona que se está viendo afectada a través de su salud emocional, mental, lo tiene que hacer. Menciono el caso, un paciente trabaja en un sector público, área pues de mucho estrés, y entonces viene y él necesita una licencia médica porque ya está su salud en la línea. Aparte ya había padecido un cáncer. Entonces es una persona con aparte más vulnerable, pero sí sufrió un abuso o una violencia laboral porque fue obligado a pedir una licencia, pero sin goce de sueldo. Eso fue un abuso total. Y quiero decirte que las autoridades reaccionaron, por lo menos médicamente lo ampararon y están haciendo el proceso para que la persona pueda ejercer su derecho a la salud mental. Magnífico, estimada Liz. Lore, me gustaría, si te parece bien, que nos platicaras con base a lo que nos acaba de compartir Liz. ¿Hay efectos evidentes y claros de manifestación en una persona que hablan de su salud mental? Estos trastornos, ¿cuáles podrían ser los trastornos que más típicamente pudieran suceder cuando existen estos factores, no nada más en la empresa, sino en casa, en la sociedad? ¿Nos puedes compartir un poco sobre tu experiencia en esto? Sí, mira, yo hace unos ayeres les comparto, trabajé en la parte de recursos humanos. Trabajé en la parte de reclutamiento, pero también trabajé en lo administrativo y a veces tenía que irles a rogar a las personas de, oye, Víctor, te hace falta, ¿hace cuánto no tomas vacaciones? Por ley te toca tanto y necesitamos, no, pero es que no puedo porque es que no voy a llegar a mis objetivos, no. Entonces, bueno, las vacaciones, aunque parezca muy simple, son pausas que el trabajador por ley tiene que tomar para poder retomar nuevamente su trabajo ya relajado y teniendo pausas. Los trastornos más comunes son, como dijo Liz, el estrés, el desgaste por jornadas excesivas, por esta parte de falta de condiciones. Y aquí también quiero mencionar que es bidireccional, o sea, el patrón tiene que cumplir las condiciones de seguridad social. Bueno, ya no se vale lo de me firmas esta hojita en blanco porque cuando sea necesario la uso para despedirte, ¿no? Para que firmes tu renuncia. Esa es una falta de condición. Otra cosa, que no cumplas en el pago. Fíjate que no llegamos a la cuota, no te puedo pagar este mes, ahora que no, te pospongo el bono. O sea, son factores muy determinantes que hace que la persona entre en eso, o un estrés postraumático donde diga, esto ya lo viví, no me pagaron el bono y no me lo van a volver a pagar. Entonces las personas entran en una ansiedad y en una angustia tremenda.
Por otro lado, yo creo que el trabajador también tenemos como la obligación de avisar. Este trabajo me está excediendo. ¿Por qué? Porque mi hora de salida es a las 6, estoy saliendo diario a las 9:30 de la noche. Entonces, necesito que me ayuden y que pongan a alguien más en el equipo. Perdóname que te interrumpa. Eso tiene un nombre, burnout, que es ya como un término que al principio de qué se trata, pero platícanos qué significa el burnout. Tiene que ver con esto. El burnout es el exceso de estrés, tiene que ver con todo lo que es el desgaste mental y físico por el trabajo. Eso es lo que tiene que ver el burnout. También, como te decía, los trabajadores también tenemos derecho a decir, bueno, necesitamos un asistente aquí en el área porque es demasiado la operación y necesitamos a alguien que se esté encargando de lo administrativo. Tenemos también la obligación de reportar pues cualquier mala práctica, como lo menciona Liz, de violencia, de acoso. Entonces, a veces por tener la plaza segura, los trabajadores no dicen nada. Son incapaces de ir con su supervisor y decir, esto no está funcionando, necesitamos proponer, ¿no? Proponer una ingeniería de que esto no es, la logística no es correcta. Entonces, bueno, yo creo, como para cerrar el comentario, que todo tiene que ver con los derechos humanos de los trabajadores, pero también de los patrones, de que los patrones sepan hasta cuándo puedo disponer de un empleado. Desgraciadamente también, y si quieren lo tocamos después, esto de trabajar virtualmente nos está haciendo como, ¿se acuerdan que había una BlackBerry que decían que era ¿cómo se llama? La que le ponen a los presos, una pelota negra que le ponen a los presos para que no se escapen, que es una esclavitud. Entonces, el trabajo virtual también supone que uno como trabajador puede estar al servicio del patrón a las horas que sean, a las horas que no necesita, ¿no? 11 de la noche no me puedo desconectar. Correcto. Hasta ahí mi comentario, Alex. Muy bien, Lore. Víctor, esto nos lleva al punto de entender que efectivamente hay una serie de condiciones que no están ayudando a la empresa. Más bien lo vamos al revés, que están favoreciendo dentro del ambiente laboral, dentro de la atmósfera, al desarrollo de este tipo de manifestaciones como la depresión, el burnout, la desesperación, la baja productividad, y que esto puede llegar inclusive a descubrir, ¿verdad?, en las personas algún tipo de, digamos, de inclinación de carácter o de circunstancia a la cual no estaba consciente de su existencia, y que pueda esto alterar el buen rumbo y la operación de la empresa, ¿sí? Y de la persona y de la empresa. Esto nos lleva a entender que tal vez hay personas que no tienen los perfiles adecuados para ciertas posiciones de alto estrés. Hay personas que funcionan muy bien con el estrés y que de hecho en un ambiente laboral en donde esté muy relajado no dan resultados. Y nos lleva a esta posibilidad de poder entender que en la naturaleza de las personas puede haber habilidades que se pueden aprovechar, particularmente las personas que han tenido o tienen alguna afectación de trastorno mental de esta naturaleza. Platícanos cómo funciona eso en la empresa, Víctor, que tú nos has comentado algunas veces del tema. Así es. Dos comentarios. Primero, nada más para que no se nos vaya el hilo de la conversación. Preguntaste hace ratito a Lorena, bueno, estos cambios. La verdad es que hay que ser muy proactivos. Yo como compañero de trabajo, yo como jefe, efectivamente, como nos dice Liz, luego no sabemos que estamos siendo incluso violentos nosotros mismos, violentando al trabajador. Pero si nos lo conservamos sencillo, o al nivel más básico, podemos ver, bueno, ¿qué puedo yo observar? No estoy todavía familiarizado con la norma, no sé si hay aquí algún tipo de violencia laboral, pero si yo noto en mis compañeros de trabajo o en mis empleados cambios en su humor, eran muy platicadores y de repente son muy callados, o lo contrario,
normalmente son bien oscos y ahora ya quieren ser amigos de todo mundo. Cambios en su peso, estaban muy delgados, subieron mucho de peso, o lo contrario. Cambios en su aspecto, era una persona que generalmente cuidaba mucho su aspecto y ahorita ya viene desaliñado, todo esto. Si yo veo eso, esos son indicadores de que algo está sucediendo. Si yo, como dice Lorena, somos proactivos y nos vamos responsabilizando, yo puedo alzar la mano por mi compañero. Yo, si soy el empresario, si soy el responsable, me interesa que los seres humanos que están conmigo estén bien, porque me interesa mi negocio. No es así nada más, soy buen ser humano y ya. Es un negocio, es un trabajo, el mundo empresarial a veces se quiere pensar que es así, pero no forzosamente. Si están bien las personas que colaboran conmigo, mi empresa va a estar bien. Voy a tener una empresa más sana y solito voy a tener mejores utilidades. Como comentario de cierre de lo que comentaba ahorita Lorena. Y en el mundo empresarial, sí, la verdad es que tiene muchos costos tener a la gente enferma. Yo no me doy cuenta, pero la productividad va bajando, 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 y lo que hacía antes con 10 personas, ahora tengo que contratar a alguien más. Y ya tengo 11 y sigo vendiendo lo mismo o sigo teniendo merma en mi utilidad. ¿Qué está pasando? No tengo las condiciones adecuadas de trabajo. Aunque yo esté cumpliendo con todas mis obligaciones, esté haciendo mi mejor esfuerzo, pero mal encaminado. Para eso nos sirve mucho esta norma. Me ayuda. Primero es una norma, es obligatoria, pero si yo lo veo con ojos de empresario, la verdad es que a mí me ayuda a tener un mejor ambiente de trabajo. Y ahí sí, la gente se va a pelear por querer trabajar conmigo, por estar vendiendo mis productos. Se traduce de muchas formas positivas esta norma. Una de las consecuencias como de efecto de tres bandas ha sido la modificación a la ley y ahora los aspectos como depresión, ansiedad, ya están como enfermedades y riesgos de trabajo a los cuales yo puedo acceder a una incapacidad pagada, ¿no? Permiso de incapacidad pagada. Entonces, tiene mucho sentido adentrarse y perderle el miedo y decir, mira, esto me conviene a mí. Yo como emprendedor sí me conviene. Y si puedo tener el perfil adecuado para mis empleados, vaya, puedo, con muy poquito de mi parte, nada más es saber la nueva normatividad que me permite, y me permite mucho, voy a estar mejor. Eso sí, Liz nos podrá decir un poquito más del espíritu que viene con estas normas, porque sí nos lleva a estar como empresas mejor, y una mejor empresa tiene mejores empleados. Sí, eso siempre va a ser. Magnífico, estimado Víctor. Liz, interesante, hay derechos y hay obligaciones de las partes, tanto de los empleados como de los patrones. Platícanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son estos derechos y obligaciones? Ok, es como lo ha venido comentando Víctor y Lore. O sea, tenemos derechos y obligaciones, siempre hay bidirección, pero aquí hay que entender también que a veces no solo es el patrón, a veces el trabajador no quiere hacerlo. Pero bueno, nada más para agregar antes de que se me olvide lo que decía, que tú comentaste, que el riesgo el grado del riesgo va también de acuerdo al perfil de la persona, y eso es algo ya muy propio de una empresa, que lo determinan y se dan cuenta. Pero bueno, lo que estamos viviendo ahorita yo creo que es ahora sí que algo muy que deberíamos decir, bueno, qué bueno, una manita, esto está bien, súper bien, pero nos cuesta la parte de ir erradicando ese estigma de cómo voy a decirles a mis empleados que, bueno, pues a lo mejor tienen un grado de estrés y tienen que ir en el caso a mí, que me toca aquí Coahuila, digamos que el grado de estigma también es más alto. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi empleado que necesita acudir a una sesión? Entonces, bueno, ahí van obligaciones del trabajador de asistir a estas
atenderse. Y fíjate que dijeras tú, ay, ¿a poco no van a querer? Es tan difícil a veces que una persona quiera, como lo decía Lore, ella estuvo en RH y la gente no quería tomar sus vacaciones. Esto yo creo, bueno, los que estamos aquí a lo mejor somos más o menos de la generación, pero yo creo que ya las nuevas generaciones van tomando más conciencia de que el autocuidado empieza ahí, porque tenemos un mal concepto de salud mental. Salud mental no solo es tener un problema en la mente. La OMS define la salud mental muy de acuerdo a lo que nos dicen los riesgos psicosociales. La OMS, no tengo aquí el concepto, Lore, pero ahorita nos apoyas, pero habla de un bienestar total para aportar a la comunidad y tiene mucho que ver con lo que venimos haciendo en la red y con lo que nos dice Víctor. O sea, es un enlace completo, es una red, pero quisiera decir así la conceptualización, si me permites, Alex, de lo que es los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Punto. O sea, por eso estamos cambiando México, porque esto lo sabe también Lore, trabajamos muy cercanos con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, y tenemos una excelente miembro en nuestra red, que es la doctora María Luisa Rascón, y ella se ha encargado también de revisar la eficacia de los programas de psicoeducación, porque educarnos es elemental. Otro de nuestros miembros de Ingenio Monterrey, fundador es Hugo Garza, él supo que el problema de la salud mental no es de médicos ni de medicamentos, ahora sí que es más allá, es de educación. Entonces de esto se trata la salud mental, las obligaciones son, ahora sí, compartidas, bidireccionales, ya están muy puntuales en la NOM 035, ahí no las voy a mencionar, pero hay una obligación de ambas partes, y es, creo, hacerse cargo y responsables de su propia salud integral, que es la salud mental en sí. Ese es el concepto de una salud mental. Es una salud integral que aporte a una comunidad. Pareciera que este tema, estimada Liz y estimados compañeros, el tema de el cuidado y la atención a este tipo de factores pudiera ser como algo que se deje a un lado, ¿verdad? Es decir, para después. Pareciera que inclusive hubo muchas reacciones, ¿verdad? De organizaciones que al conocer la necesidad de implementar esta norma, lo fueron postergando hasta un último momento y se convirtió como en una obligación que al final creo que al atenderlo, los beneficios están siendo muy claros, están siendo bien recibidos. Los empleados, más que los empleados, hablo de todos los colaboradores en la empresa, ¿verdad? La organización es un organismo vivo, la empresa es un organismo vivo que está conformado por personas y en la medida en la que existan esas condiciones adecuadas para que todos y cada uno cumpla con sus roles debidamente, ¿no? Con base al respeto, con base a la claridad de lo que deben de hacer, con una comunicación adecuada. Yo recuerdo, y se los puedo compartir, también estuve en organizaciones en donde la tiranía, ¿no? La agresión era como el común denominador y era el factor que lograba resultados en la empresa, lo cual tal vez sí sucedió, ¿verdad? Hubo resultados al respecto porque obviamente, pues, ¿quién no reacciona cuando hay este tipo de fuerza, ¿no? De ese tipo de... Pero con un costo irreparable. Sí. El costo fue elevado porque yo, como muchos de ustedes tal vez, pudimos escuchar el deseo de la persona inclusive de decir, en la primera oportunidad que pueda salirme de esta empresa, me voy a salir. Y sucede, y hay una empresa que no voy a decir el nombre, pero es clarísima el tipo, la coerción que reciben todos los empleados y la explotación, y cómo están viendo la posibilidad. El pago es el único motivo. De ahí en fuera no hay ningún motivo por el cual una persona desea la lealtad. Por eso surge la nueva tabla de enfermedades laborales.
y ahí va a haber una reclasificación de las enfermedades mentales de acuerdo a nuestros contactos en el Instituto Nacional de Psiquiatría. O sea, esto tiene que evolucionar, no se podía quedar así. Muy importante lo que estás diciendo, Alejandro, gracias. Y Pero, por Y aquí supuesto, te tengo, Liz. Lore, adelante. Ajá, aquí tengo lo que me pidió Liz de cómo define la OMS, la salud mental. Dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Entonces, creo que es una definición que engloba precisamente lo que comentamos. La medida que yo pueda aportar a mi trabajo va a ser en la medida que yo como individuo me preservo, tanto a mi salud física como a mi salud mental. Y un comentario que también quería hacer al respecto, porque también estuve trabajando en la parte de reclutamiento, es cómo es importante en reclutamiento encontrar a las personas idóneas para el puesto. Ajá, tener las condiciones idóneas del puesto para la persona. Las personas, fíjese, también un caso práctico, ¿no? Había una empresa en la que trabajé que la chica de recepción siempre llegaba tarde, siempre, o sea, los teléfonos se contestaban a partir de las 10 de la mañana y esto era grave, ¿no? Porque todos entrábamos a hacer sus funciones. Pero nadie le preguntó dónde vives. Y esta chica, estamos hablando que trabajábamos cerca de la Narvarte, y esta chica vivía en Cotitlán Izcalli. Y nadie le preguntó nunca, en un primer instancia, ¿dónde vives? Ella se mataba por llegar, pero a veces en esta ciudad caótica no depende de uno, depende del estrés del transporte, de que ya hicieron una manifestación, entonces todas las veces. Y el puesto tiene o sea, justo cuando uno recluta personal, tienes que tener bien claro qué perfil necesitas, qué condiciones les vas a ofrecer, ¿no? Porque hay personas, y sobre todo a veces en épocas de crisis, donde están ganando 20 y ellos son capaces de ir a trabajar contigo ganando 7. O sea, ¿qué condiciones laborales y qué expertise necesitas en el puesto? Que no sea una persona que salga sobrada o al contrario, que sea una persona que requiera más calificación. El horario de trabajo, pues lo que pasaba con esta chica, ¿cómo pretendes que de Cotitlán Izcalli se traslade a las oficinas de la Narvarte? Las funciones que tiene que hacer, ¿no? Porque hay personas que pueden hacer labores de venta, pero si al día te da tiempo de visitar a 3 empresas, no le exijas que tu cuota de venta sea de 150,000 pesos a la semana. Y bueno, pues lo que comentaba del salario. Y otro aspecto en el reclutamiento son las pruebas psicométricas, ¿no? Que creemos que la entrevista profunda, y que muchas veces las pruebas psicométricas creemos que son la panacea, algo que sí efectivamente son herramientas, pero también cuenta mucho la calificación y el potencial de la persona para el puesto. Entonces, hasta ahí mi comentario. Gracias. Excelente, excelente. Sí, en definitiva, Lore, creo que no hay duda alguna de que el poder entender las condiciones en las que vive una persona y de qué manera va a colaborar adecuadamente con la empresa, hacer un ensamble de esta naturaleza puede llegar a garantizar una mayor estabilidad y un clima mucho más adecuado para el desarrollo de sus propias funciones. Víctor, querías comentarnos algo, adelante. Sí, gracias. Pues un poco lo que comentaste tú, de repente todos conoceremos alguna empresa que no nos gusta ni nombrar, que provoca eso, ¿no? Cuando tenga a la menor oportunidad, me voy. O lo que comentaba Liz, son empresas que se vuelven con un ambiente de trabajo muy pesado y todo esto. Los cambios en la ley, y eso lo quiero referir a uno como empresario, como emprendedor, siempre va a ser más barato la prevención que la corrección. Eso, si yo tengo ese enfoque, voy a ahorrar dinero. Y eso es importante aquí.
Pero esta prevención, ahora ya con la entrada de estas normas, ya es obligación, porque antes la gran empresa podía tener incidencias en el Seguro Social o en el ISSSTE, porque eso eleva mis cuotas. Ahora, estos males que antes no estaban catalogados, depresión, trastorno de ansiedad, que ya está catalogado, me va a provocar incidencias y me va a costar mucho más dinero porque se va a elevar mi cuota al Seguro Social. Entonces es más barato prevenir. Es importante saberlo. La cultura de la prevención tiene tanto valor. Así es, así es. Nada más para que no se nos fuera el punto. Por supuesto. Las prácticas, ¿verdad? Hay una práctica muy interesante en Japón, en donde hay muchas empresas que tienen la obligación de que sus trabajadores producen 50 minutos o 45 minutos por 10 o 15 de descanso. Es obligatorio. Entonces, esto ha generado que la productividad se eleve exponencialmente en las empresas, porque le da al colaborador la posibilidad de reponerse, de tomar aire, de poder, ¿no?, hacer su trabajo con más enfoque, evitando el desgaste. Son prácticas, ¿verdad?, que pueden ayudar. Sus horas de comida, ¿verdad?, sus tiempos en los que se vayan respetando. Aquí las empresas, ¿no?, asiáticas, en donde dicen la gente se va a las 6 de la tarde y no puede estar nadie en la empresa después de las 6 porque tienen una vida privada, porque tienen familia, porque deben de dedicarse a otras cosas, porque no todo en la vida es trabajo. También hay estudio, también hay deportes, también hay vida familiar, también hay hobbies, y en la medida en la que tengamos personas con una completud en sus diferentes áreas de vida, tendremos mejores resultados en la empresa. Finalmente, ¿tú qué opinas de esto, estimada Liz? Es que definitivamente la cultura de la prevención es ahorrar esfuerzos, ahorrar recursos, ahorrar. Como dice Víctor y como lo dices tú, no tenemos esta cultura y eso que hacen allá en Japón y en otros. Vaya, es que seguimos estando rezagados. No quiero ser peyorativa, no, pero tenemos que reconocer, estamos rezagados en un tema que es el ámbito laboral y sus condiciones. Entonces, esto es fantástico. Que haya llegado esta norma es muy valioso. A Lorena y yo lo platicamos mucho en la red. Creo que somos las que más hablamos del tema, porque pues sí, es ahí donde estamos viendo, si tú supieras, el grado de incremento que hubo en nuestros grupos de apoyo a familiares de pacientes. Es increíble. Yo coordino algunos grupos y apoyo a mi coordinadora nacional en Ingenium, y mi coordinadora también es una persona capacitadora, y ella dice, es que necesitamos apoyar a las personas, sí, necesitamos apoyar, pero realmente esto es un cambio de cultura y estamos poniendo nuestro granito, haciendo ver a los familiares de los pacientes que ellos también como cuidadores tienen un riesgo social, psicosocial. Y entonces mencionamos siempre mucho lo de para cuidar, para no caer en el burnout, como mencionó ahorita Lore, ese famoso burnout es el síndrome del quemado. O sea, estamos quemados, estamos desgastados. Socialmente, nuestro tejido social, México somos un país, y fue el único de los países, bueno, es el país donde más incremento de ansiedad hubo post pandemia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya no estábamos tan bien. Entonces, ahorita, el hecho de que tengamos más demanda de grupos de contención en nuestra red con Ingenium Monterrey, que habla claramente de que estamos en una pandemia de salud mental. Lo dijo también otra de nuestras colaboradoras en Dinámica Familiar, la doctora Osiris Pasarán, directora del Fray Bernardino allá en México, y decía, es que sí, Elizabeth, lo que ustedes hacen es valiosísimo, pero tenemos que crear estas redes de apoyo, o sea, no, más bien redes de apoyo, sí, sector salud, gobierno, ustedes, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general. Esto es una concientización, es una labor de concientización sobre mi autocuidado. Eso es lo que tendríamos que empezar a hacer para crear esta cultura de prevenir. Ahorita estamos, ahora sí que en corrección y en recuperación, y pues sí, aquí la ansiedad ya está. Entonces hay que intervenir.
pero bueno, también vamos practicando a la vez esta parte de prevención para no caer en algo más grave, porque se puede prevenir la salud mental. También es otra parte de la que hago, detección temprana de los trastornos afectivos. Ya estamos hablando de la salud mental en los niños. Entonces, imagínate, si es difícil aceptarlo en los adultos, aún más a veces en los niños. Ya. Es correcto. Pues agradecemos mucho la presencia de Voz Pro Salud Mental en este programa, en voz de Elizabeth Galán, Lorena Ruiz y Víctor Nieves, que nos han compartido el día de hoy temas de muy alto valor relacionados a la empresa, relacionados a la atmósfera saludable que favorece el desarrollo de las personas en los negocios. Les agradecemos profundamente nos hayan compartido sus conocimientos, tienen la puerta abierta en este programa, Consultorio Empresarial Querétaro en Proyectate Radio, para este tipo de temas de desarrollo humano que siempre nos va a reportar un beneficio, un avance, un progreso como personas. Estimada Lore, y te agradecería si nos puedes compartir cuáles son las redes, los canales de comunicación con Voz Pro Salud Mental, por favor. Gracias, pues esperamos sus comunicaciones al mail cdmx@vozprosaludmental.org.mx. Estamos en la página web www.vozprosaludmental.org.mx, en Facebook, Instagram y Pinterest, Voz Pro Salud, y en Twitter, BPMS CDMX. Entonces, esos son nuestros canales de comunicación y nos dará mucho gusto compartir con el público. Muchas gracias por este espacio, Liz y Víctor y Alex. Gracias a ustedes, gracias. Gracias a ustedes, estimado Víctor, muchas gracias. Les deseamos un excelente día, una excelente tarde en nuestra audiencia. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, una cita con el conocimiento empresarial y de desarrollo personal. Hasta pronto, que tengan excelente día. Buenas tardes.